Bueno, es una reunión pequeña esta, pero de lujo, porque vamos a tener la posibilidad de platicar con Armando Rivas y además entablar un diálogo con algunas preguntas que se fueron cocinando en las redes sociales. No sin antes hacer una breve presentación de Armando Rivas, que ya ustedes ayer escucharon en palabras de Sergio Sarmiento. Es difícil competir con una presentación como la de Sergio y con otras presentaciones de amigos y gente que aprecia mucho a Armando. Pero bueno, sí queremos decir para la gente que recién tiene la oportunidad hoy de conocerlo, que pues Armando es, además de ser el flamante ganador del premio Una Vida por la Libertad, Armando es cubano de nacimiento, residente en Argentina, pero en realidad es un ciudadano del mundo, ¿no? Y además de todos los tiempos, porque al ser un gran estudioso de la historia, Armando pudo conocer otros siglos, conocer otras tierras, conocer otras ideas, y luego de todo eso, tener la bondad de compartirnos todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, formalmente Armando es abogado por la Universidad de Santo Tomás de Villanueva en La Habana, luego hizo un magíster en la Universidad de Southern Methodist y un doctorado en Derecho por la Universidad de Columbia, ¿sí? En Economía, ajá. Bien, pero además de eso, sobre todo para nosotros los liberales latinoamericanos, él es un maestro de la academia liberal en nuestra región, ¿no? Es mentor y muy querido profesor de varias generaciones, sobre todo de intelectuales en Argentina, Gabriel Zanotti, Martín Krause y muchos otros destacados colegas que muchos ustedes conocieron también a través de Caminos de la Libertad. Muchos de ellos fueron sus alumnos en el SEADE y muchos otros en la Universidad Francisco Marroquín, que es, digamos, la Casa de la Libertad para todos los que estamos siguiendo las ideas acá en la región. Además de eso, Armando tiene varios libros, como Diálogos con Occidente, que ahora es el tema que nos convoca, pero además Teoría Monetaria, Tasa de Interés e Inflación, El rol del empresario en la sociedad, Entre la libertad y la servidumbre, Cuba entre la independencia y la libertad, entre otros libros. Pero estamos aquí sobre todo porque Armando es una persona que encarna inspiración y ejemplo, sobre todo para nosotros quienes de algún modo estamos decidiendo y encaminando nuestra vida a trabajar y hacer una vida dedicada a la defensa de las libertades. Entonces, contar con Armando, tener la posibilidad de platicar con él, es platicar con un gran defensor de la tradición anglosajona que dio origen a los principios liberales básicos que defendemos: el individuo, el interés propio, la búsqueda de la felicidad, el reconocimiento del otro, el gobierno limitado, la división de poderes, ¿no? Y en particular es un lujo contar con Armando porque es un tremendo vitalizador de la obra de David Hume, que personalmente creo que es el filósofo iconoclasta, multifacético, que propició las bases para el pensamiento, para la reflexión del pensamiento moderno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conocer a Armando a través de las preguntas que le vamos a hacer. Te quiero comentar, Armando, que se busca gente libre y Caminos de la Libertad compartieron tu visita y abrieron la posibilidad de que los internautas formulen preguntas y así hoy un poco diagramar la charla que vamos a tener. Entonces vamos a leer las preguntas que te hicieron algunas de las personas que escribieron a las redes. A ver si no me equivoco, perdón, voy a buscar entre mis papeles. Las preguntas aquí están. Son 5 preguntas, ¿sí? Yo te voy a mencionar quiénes las hicieron y así vamos platicando. Te paso el micrófono. Y la primera pregunta la hizo Miguel Cedillo, que es, digamos, la pregunta más amplia para este conversatorio, que es, ¿qué es Occidente, Armando? Los chinos decían, muy al oriente está Occidente. Y esa es una de las falacias de la historia, porque la falacia de la civilización occidental es un hecho que confunde al mundo.
la filosofía política franco-germánica y la angloamericana, como dijo Ayn Rand, es tan diferente como el día y la noche. De la angloamericana surgió la libertad y de la franco-germánica el totalitarismo, que para mí el totalitarismo es la racionalización del despotismo, porque despotismo hubo siempre, pero cuando vino la racionalización con otro engaño que nos han hecho, que es la Revolución Francesa, sí, la Revolución Francesa no fue el inicio de la libertad, sino del totalitarismo, bajo las ideas de Rousseau y la práctica de Robespierre. Y como dijo Peter Drucker, que escribió, dijo, tan falaz es la idea de que el iluminismo creó la libertad en Occidente, es la creencia de que la Revolución Francesa y la americana se basaron en los mismos principios, ¿no? Y esta es la confusión que hay, porque jamás nos enseñaron la primera revolución que hubo en el orden de la libertad, que fue la Glorious Revolution de Inglaterra de 1688. No, y el mundo que nosotros vivimos y que disfrutamos es un mundo inverosímil. Hasta hace 200 años el mundo vivía como vivía Jesucristo. Así que lo que es importante es destacar cuáles son las ideas que determinaron el mundo en que vivimos y preocuparnos por la ignorancia que existe de las mismas y la descalificación ética que ha logrado la izquierda de ellas. Y esa es lo que los americanos llamaron el rule of law, y es un sistema ético, político y jurídico, porque hay la tendencia a pensar en el capitalismo. No, la economía no es el tema. El sistema es ético, político y jurídico, y la economía es la consecuencia. No, esto es el mundo que vivimos, pero la izquierda se ha apropiado de la ética en función de la falacia de la igualdad, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que cada vez tienen más éxito político y más desastre económico. A través del socialismo, que yo digo que el socialismo fue el nombre que le dio, la denominación que le dio el iluminismo a la demagogia que la describió Aristóteles hace 2500 años. Y aquí estamos, y no sé si creo que he contestado la pregunta. Sí, definitivamente la pregunta abre tantas otras preguntas, y con los tips ya nos das pautas para otras preguntas también, ¿no? Para seguir con las preguntas que hicieron los amigos de Se Busca Gente Libre, te quiero preguntar, ¿cuáles son las principales características de la cultura occidental? Esa pregunta la hizo Jeffrey Estrada. La principal característica es el tomar conciencia de la naturaleza humana, que lo dijo primero Locke, cuando dijo, los monarcas también son hombres y por tanto hay que reducir las prerrogativas del rey. Y no se puede tener una sociedad en que un solo hombre no tenga que cumplir con la ley. Y esto lo dijo después Hume cuando dijo, no podemos hacer nada por cambiar la naturaleza humana. Si queremos cambiar los comportamientos, tenemos que cambiar las circunstancias y la situación. Y esa circunstancia que se cambiaron fue el sistema ético-político que comenzó en Inglaterra y que se llevó a sus últimas consecuencias en Estados Unidos, ¿no? Con ese nombre que le digo que pusieron
rule of law, que no es un término genérico como es en castellano el sistema de derecho, ¿no? Este es un sistema específico que se basó en tomar conciencia de la naturaleza humana, por eso dijo Madison, dijo, si los hombres fueran ángeles no haría falta ningún gobierno. Si los hombres fueran a ser gobernados por ángeles, no haría falta ningún control al gobierno. Pero ¿qué es el gobierno? Es una administración de hombres sobre hombres. Si hubiera hablado ahora, hubiera dicho de hombres y mujeres. No, pero en aquella época hombre era la humanidad entera. Entonces, y el primer problema es que los gobernantes controlen a los gobernados. Y la segunda, pero más importante, es que los gobernantes se controlen a sí mismos. Y el pueblo es importante, pero la historia nos ha enseñado que no es suficiente. Y por eso los americanos en ese sistema crearon lo que se llamó el Judicial Review. Es decir, lo que pasó después con el sistema, con el caso de Marbury versus Madison, en el cual el juez Marshall dijo todos los gobiernos que han creado una constitución la consideran la ley fundamental. Por tanto, toda ley contraria a la Constitución es nula. Y es la función y el deber del Poder Judicial el reconocer, el decir que es la ley. Y esto lo había previsto primero Hamilton y también, de alguna manera, Adam Smith, que había escrito cuando el Poder Judicial está unido al Ejecutivo, la justicia es puramente política. ¿No? Esta es la idea. Y ahora hay esta confusión de creer que basta que la gente vote y que el sistema funciona. No, ya Jefferson había dicho un despotismo electivo no fue el gobierno por el que votamos. Y ahora el socialismo a través de la igualdad lo que ha logrado es aumentar el gasto público en todos los países desarrollados y no desarrollados, y ha caído por completo la tasa de crecimiento económico. Y tenemos el hecho de que se sigue pasando, de que se llora por los pobres para hacerse ricos. Bien. Sobre esta pregunta, ahondando un poquito más, ¿qué consideras que nos ha alejado tanto de estos principios que, como dices, empezaron a racionalizar, en realidad a hacer conciencia de la naturaleza humana? ¿Qué hace que ahora nuestras sociedades, nuestros intelectuales, nuestras generaciones, nuestras universidades estén casi en la antítesis al momento de reflexionar el tamaño del gobierno, el poder? ¿Por qué? ¿Qué podría haber pasado entre el siglo XVIII y ahora que estamos pensando precisamente a la inversa de lo que en ese momento pensábamos? Bueno, yo creo que nos han enseñado lo contrario de lo que yo he estado diciendo. El mundo ha ignorado esto que yo estoy diciendo. Estoy seguro que muy pocos lo habían oído antes, ¿no? Esta es la... Y como digo, cuando me dicen, me gustan sus ideas, digo, no, por suerte no son mis ideas. Si fueran mis ideas, estaríamos viviendo en la Edad Media, porque el mundo, como dije antes, vivía como en la Edad Media hasta hace 200 años. Y se dio este salto cuántico en función de este hecho, no, que fue porque es el otro factor que es determinante, es el respeto por los derechos individuales. Y antes de decir cuáles son, voy a hacer otra cita de Hamilton, que dijo,
una peligrosa ambición subyace bajo la especiosa máscara del celo por los derechos del pueblo. Cuando los derechos son del pueblo, ninguno de nosotros tiene derechos. Esto es la realidad de lo que estamos viviendo. Y tenemos el éxito, como dije antes, de la izquierda llorando por los pobres, creyendo hacer la igualdad, ¿no? Y el fracaso en todo ahora Europa hace 10 años que no crece, ¿verdad? Así que y en los Estados Unidos también estuvo presente este proceso con Obama en gran medida, pero ahora han vuelto a pensar en términos de lo que pensaron los Founding Fathers. Y las ideas fundamentales del derecho, que son los derechos individuales, que no son los derechos humanos, y aclaro esto, los derechos individuales son a la vida, a la libertad, a la propiedad y el derecho a la búsqueda de la felicidad, que es, como dijo Locke, el principio fundamental de la libertad. Y esto es una contradicción con todo el pensamiento germánico, franco-germánico, donde ya Kant había dicho que la búsqueda de la felicidad era deshonesta porque no se hacía se hacía por interés propio y no por deber. Y esta es una patraña total de la historia que creó el iluminismo, que fue, como yo digo, el iluminismo fue el oscurantismo de la razón, ¿no? Esta es la realidad, pero esto que estoy diciendo lamentablemente está muy ignorado en el mundo en gran medida. El por qué en cada lugar pueden haber causas diferentes, pero que nos han enseñado lo contrario. A mí nunca me enseñaron la Revolución Americana, ni la inglesa, y sí me enseñaron la francesa, ¿no? Así que hemos estado viviendo en un occidente equívoco con la falacia de la civilización occidental, porque este principio del derecho del hombre a la búsqueda de la felicidad está reflejado también en el pensamiento de Adam Smith cuando creó la mano invisible, que dijo, él en la persecución de su propio interés ha fácticamente mejorado la situación de la sociedad más que aquellos que pretenden actuar por el bien público. No he visto mucho bien público hecho por aquellos que pretenden actuar por el bien público. Esta es la idea. Y cuando se considera que el interés particular es contrario al interés general, lo único que tenemos es el interés particular de los que forman el gobierno. Gracias, Armando. Sabes que platicando contigo definitivamente surgen las interrogantes de qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué a nuestra región, a nuestras generaciones, la educación nos condujo por recovecos ya tan pervertidos? Qué poco sabemos de los Founding Fathers que tú haces referencia en varios de tus libros, y que lamentablemente en la educación pública e incluso en la educación privada se sabe muy poco. En América Latina a veces se sabe de los Founding Fathers por caricaturas como Los Simpson, pero en realidad no sabemos el rol que tuvieron, la importancia que tienen para la actual defensa de las libertades. Y eso me hace pensar que pues estamos creciendo, nos estamos educando a través de la estigmatización del occidente como una construcción y una elaboración pensada de parte de la izquierda, ¿no? Que nos habla del occidente y de la modernidad como el enemigo de América Latina que todavía está en construcción
y todo eso, Bueno, ¿no? porque se ha creado una ficción que la escribió el otro día Jean-François Revel, no sé si lo conoce, ¿no? En un libro que se llama La obsesión antiamericana. Y no sabemos que si los Estados Unidos no existieran, no hubieran existido, no existiría este mundo. Y quiero aclarar una cosa, esto no es un producto de la cultura ni de la superioridad racial. Los anglosajones no son superiores a nosotros. Lo que es superior es haber encontrado a los founding fathers para crear el sistema. Y la Argentina fue un ejemplo casi grandioso, diría, de que los latinoamericanos pueden tener, cuando tienen el sistema, se proyectan en el mundo. La Argentina pasó de ser en 1853 uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Porque como bien dice Tocqueville, la riqueza de las naciones no depende de la fertilidad de sus tierras, sino de la libertad de sus ciudadanos. Y los argentinos tuvieron 4 individuos que crearon la Constitución de 1853-60, que fueron Alberdi, que no sé si lo han conocido, Sarmiento, Mitre y Urquiza, y después Roca, y fueron y dieron un salto cuántico que a principios del siglo XX era uno de los países más ricos del mundo. Y esta es la prueba de que el sistema es determinante. Y cuando vino Perón y cambió el sistema y que trajo el fascismo a la Argentina, aquí estamos en la lucha, que es cruel y en mucha, para tratar de recuperar la situación que tuvo la Argentina en el mundo. Y esto, como dije antes, no es un producto de la cultura. La cultura, que se puede ver como una función del comportamiento y demás, depende del sistema donde estamos. Y fíjense que ahora tenemos que Miami es la capital de América Latina, y está hecha por los cubanos y poblada de latinoamericanos. No, esta es la realidad, pero el sistema impera. Y esto hay que tenerlo en claro. Ahora, ¿por qué ese sistema no se ha enseñado? ¿Y por qué se ignora y políticamente sigue con esta idea de creer que los americanos son imperialistas cuando realmente se dio un hecho insólito en la historia? Los europeos perdieron la guerra y ganaron la libertad. Gracias a que perdieron la guerra, ganaron la libertad e inclusive la riqueza, porque Europa después de la guerra se desarrolló más porque los americanos le hicieron el plan Marshall, que fue una prueba de que estaban conscientes del pensamiento de Hume, de que la riqueza de tu vecino no te perjudica, sino que por el contrario te beneficia, ¿no? Porque hay que reconocer que mientras que la guerra es un destrozo y es un interés de uno contra el otro, el comercio es un interés común. Así que y eso está planteado en el concepto mismo del derecho a la búsqueda de la felicidad, porque nadie compra algo por hacerle el favor al otro, ni nadie se lo vende por hacérselo el favor al que los dos están teniendo un camino de felicidad, si quieren ponerlo de esa manera. Bien, bueno, muchas gracias por aclarar, por transparentar estas paradojas, ¿no? Como dices, perder la guerra para ganar la libertad, ¿no? O ver a Argentina justamente como uno de los referentes en su momento
cuando Alberdi escribió la Constitución y cuando Argentina era el granero del mundo, y ahora identificar a Argentina... Sí. Yo digo que cuando dice que la pampa húmeda fue la que creó la riqueza de Dios, sí, pero se humedeció cuando cambiaron la Constitución, eso parece que estaba seca Claro. Sí, no, realmente, bueno, ver ahora Argentina y los conflictos periódicos y recurrentes y ver que en Argentina hay como un deporte nacional de odio hacia los Estados Unidos, es impresionante, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que de veras da ganas de extenderse y platicar, pero quisiera volver un poco a las preguntas que hicieron, porque algunas son de carácter muy formativo. Como tenemos la educación en nuestras universidades, nos ha distorsionado un poco los conceptos. Agradeceríamos mucho que nos aclares tal vez si es lo mismo hablar de Occidente y de modernidad. Esta pregunta la hace Ángel Huerta, que tal vez está acá, pero sí es una pregunta importante, porque a veces pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero ¿cuál sería la diferencia? Es una falacia de la historia, porque es desconocer que, como dice Tocqueville en un libro, en un ensayo que tiene que se llama Las cartas persas, dijo, los musulmanes decían que los cristianos eran los que más se mataban entre ellos. Europa vivió en guerra hasta el siglo XX, y esto lo escribió también Jean-Paul Revel, que dijo que los europeos eran los que habían creado el mundo más negro, el año más negro en el año 1900 con las dos guerras mundiales, y que habían creado los dos sistemas más criminales que había tenido la historia, que eran el fascismo y el comunismo. E ignorar esto es no querer saber lo que está pasando en este mundo. Y bueno, y nos enseñan. Y hoy, por ejemplo, tenemos el problema de, Alberdi había dicho, las guerras serán más raras en la medida que la responsabilidad por sus efectos se hagan sentir entre los que las incitan y las declaran. Y esto es lo que ha ocurrido con la creación de las armas nucleares, porque la guerra nuclear es la que evitó la guerra, que la guerra fría se quedó en fría y no fue caliente, porque la guerra nuclear la pierden los dos. Por eso el Papa Juan Pablo II dijo, las armas nucleares no son bélicas, son disuasorias. Entonces, ahora lo que tenemos es el mundo que también Alberdi había previsto, que es el terrorismo internacional, y que está plagado de la revancha, si se quiere, de los musulmanes con el Occidente, por lo que fue, me llegó un informe hablando de que ahora a los musulmanes les enseñan, a los chicos en el colegio les enseñan las cruzadas. O sea, para crear una bronca colectiva con Occidente, lo que fueron las cruzadas. Así que, y esto y Oriente en esta materia es difícil saber hacia dónde van o no, porque tienen gobiernos autoritarios, pero se han dado cuenta algunos de ellos, como la China, de que el sistema de respetar el derecho de propiedad es fundamental para aumentar la riqueza, ¿no? Por eso el 40% de la inversión extranjera va a la China, y hoy la China crece al 6,5% por año, y Europa hace 10 años que no crece, ¿no? La China tiene un gasto público que está en el 28% más o menos, y Europa toda está arriba del 45%, y por eso lo de Grecia es un fenómeno. De la otra que anda muy mal es Italia,
¿no? Y la única que parece que ha andado bien relativamente ha sido Alemania, ¿no? Pero porque han cometido otro error, que es otro error económico, que es tener una moneda común cuando se tienen políticas fiscales y monetarias diferentes. Este es el hecho que hace que Alemania sea el país que tiene en Europa un superávit comercial enorme con toda Europa, ¿no? Todos los demás tienen déficit comerciales. Y ahora, yo insisto que el por qué estas cosas no se saben o no se reconocen, porque ignorar el hecho del por qué los Estados Unidos en 100 años pasaron de ser tan atrasados como los latinoamericanos a ser la primera economía mundial. Y por el contrario, Rusia y demás, y donde quiera que se ha dado el socialismo, las economías han caído, ¿no? Pero sigue habiendo aparentemente la idea de la demagogia, que es el hecho de llorar por los pobres. Ahora tenemos un papa argentino y peronista, ¿no? Que está en esa línea, lamentablemente. Y a la Argentina llegó Perón, influido por la Iglesia Católica también, porque la Iglesia Católica hizo un pacto con Mussolini que se llamó el Concordato de Letrán, y ahí el Pío XI escribió una encíclica que se llama la 40º Anno, que se da de patadas con otra encíclica que escribió en 1891 el Papa León XIII, que se llamaba la Rerum Novarum, donde ahí dice una cosa muy clara, que es admitir, dice, empeñanse los socialistas en hacer a los hombres iguales y no reconocer que es la naturaleza la que lo ha hecho diferente, con distintas capacidades, intelecto, actividad, y eso hace a la riqueza, pero la riqueza individual beneficia a la sociedad en su conjunto. Gracias, Armando. Menos mal que esta charla se está grabando, porque todas las citas y referencias que haces para nosotros son notas al pie, para luego buscar estos autores y seguir la línea y el estudio y el rastreo histórico de todo lo que nos dices, que a veces no se nos enseña en las universidades, y por eso las mentes libres tenemos que aprovechar estos espacios alternativos para formarnos, ¿no? Y en ese marco no quiero dejar de lado la pregunta que hizo Ismael Cid, que pregunta, ¿cuál de ambas influencias filosóficas podemos considerar como la más distintiva de la cultura occidental? ¿El helenismo o la cristiandad? En el cristianismo hay factores del liberalismo violados por la Iglesia Católica, porque en el cristianismo está un principio fundamental que dijo Jesucristo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, la separación del Estado de la Iglesia. Y dijo, y mi reino no es de este mundo. En otras palabras, estaba diciendo que cada cual pensara, ¿no? Está la idea de cómo es el ser humano cuando dijo, el justo peca 7 veces. Y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Está la parábola de los talentos, donde reconoce los derechos de los individuos. Y está la parábola de la hora nona, donde se reconoce la propiedad privada y el contrato, porque fue un caso en que un individuo pacta con una gente para que vengan a trabajar a su tierra, y después pacta con otros y les paga más. Y entonces vienen los otros a protestar, y entonces él le dice, señores,
Yo acordé con ustedes y he cumplido con lo que he comprado con ustedes, y yo pacto con lo que quiera, porque esta tierra es mía y no, esa es la... pero eso fue violado por todos los principios del derecho divino de los reyes, ¿no? Y ni qué decir de la Inquisición. Así que y después el pacto que hablé la idea es que la libertad religiosa vino, como dijo, no estoy hablando de cuál religión es mejor o no. Yo cuando hablo de esto no estoy hablando de religión, estoy hablando de política, claramente, ¿no? O sea, usar la religión políticamente es contraria a la libertad individual, ¿no? Porque como dijo Locke también, nadie puede ir al cielo con una religión en la que no cree. Entonces, esto es claro, y el problema es que los musulmanes no han salido en gran medida de la temática de que la religión es la que determina el poder político. Y ya nosotros aprendimos en Occidente también que cuando el que gobierna representa a Dios, el que está en contra es un hereje y hay que matarlo. La iglesia mataba a la gente porque decían al que decía que la tierra le daba la vuelta al sol, era un hereje que los mataban. O sea, ¿qué posibilidad había de avanzar en el mundo cuando se tenían esas limitaciones? Muchas gracias, Armando. Definitivamente tenemos que filtrar y buscar lecturas para ir a estos orígenes de las raíces cristianas del liberalismo también, y no desconocerlas, ¿no? Entonces tomamos apunte, esta pregunta también nos sirve para abrir otros temas y en nuestra búsqueda como estudiantes para la libertad también. Una última pregunta que está relacionada con México, pero que me gustaría que las relaciones con una frase que tienes que dice: América Latina es la farsa de la tragedia europea. Me gustaría que amplíes un poco esta reflexión y tal vez dar una respuesta a este tema que se vincula con México. ¿Algún día podríamos o deberíamos tener las instituciones que hay en Occidente acá en México? Bueno, primero aclaremos, en Occidente no existe lo mismo en Europa que en Estados Unidos, porque estas que yo he narrado no son las mismas. No. La otra pregunta, pero la pregunta ¿cómo era? La pregunta es si algún día acá en México podremos tener las mismas instituciones que hay en Occidente. Bueno, La pregunta mira, fue de como Piro. dijo Séneca, para el que no sabe dónde va, no hay viento favorable. Y la dificultad de lograrlo está en dos vertientes. Una, encontrar una clase dirigente que sea capaz de encontrar el camino, porque como dijo Séneca, para el que no sabe dónde va, no hay viento favorable. Y que lo logre poner en práctica, fue lo que hicieron los Founding Fathers. Por eso hay Founding Fathers en los Estados Unidos. No es que todos los americanos eran iguales, no. Fue un sistema que cambió a los Estados Unidos. Y el tema de Europa y América Latina, yo digo que en América Latina se han hecho muchas estupideces políticas, pero los crímenes se han hecho en Europa, que se han matado los unos a los otros. Entre 1200 y pico y 1300 hubo una guerra de 120 años entre Francia e Inglaterra. Y después se dio la guerra de los 30 años, que fue famosa porque prácticamente falleció casi la mitad de la población de Europa con ese sistema. ¿No? Porque no había nada que hacerle, todos estaban pensando que había que jorobar al vecino para ser mejor, y
es la contrario de lo que se percibe hoy en lo llamada globalización, ¿no? Creer que los chinos quieren una guerra con los Estados Unidos es no saber lo que estamos diciendo. Quieren vivir mejor. Ese es el proyecto hoy, no matar a los demás, ¿no? Porque ese es el criterio fundamental que está vigente de alguna manera y no reconocido de otra manera, ¿no? Esta es la realidad. Porque, como dije antes, en los gobiernos latinoamericanos prácticamente había que ser anti-yanqui para poder llegar al poder, ¿no? Es algo inverosímil. Y más inverosímil en un país como la Argentina, que llegó a esa situación precisamente porque tuvo el sistema. Y como dijo Alberdi, que dijo, sin la Inglaterra, es mi idea que sin la Inglaterra y los Estados Unidos la libertad desaparecería del mundo. Y Sarmiento dice, únicamente la Inglaterra y los Estados Unidos tienen instituciones fundamentales dignas de ser aplicadas en otros países también, ¿no? Y la Argentina era un país de 800.000 habitantes en 1853 y tenía un 80% analfabetos. Y a principios del siglo tenía 7 millones de habitantes y 25% analfabetos. Competía con los Estados Unidos. La gente, se venían los europeos a la Argentina o iban a los Estados Unidos en esa época. Porque, como bien lo reconoció la revista The Economist, que escribió hace poco un artículo que se llamaba The Argentine Parable, la parábola argentina, donde decía, no se puede entender que un país que a principios del siglo XX tenía un ingreso per cápita mayor que el de Italia, de Francia y Alemania, esté en la situación que está y sean los argentinos los que no reconocen que fueron Perón y Evita los que lo destruyeron. Bueno, Armando, hemos concluido con las preguntas que hicieron los amigos de Se Busca Gente Libre. Estimo que la última pregunta, la de si algún día podremos tener las instituciones que hay en Occidente de Boris Kagan, ¿sí? ¿Sí? Ah, sí. Tal vez, si eres tú, tal vez la puedes ampliar. Estimo que tiene que ver un poco con la situación en la que estamos ahorita, donde vemos así como las instituciones en una situación crítica, debilitándose, o tal vez quieras preguntar, así abro un poco el micrófono y no tengo el monopolio de las preguntas. ¿Gustas? Sí, creo que se enfocara más bien en la pregunta, si deberíamos. Sí, necesitamos el micrófono. Creo que mi pregunta se refería más bien al si deberían tener las mismas instituciones, si funcionan aquí en ese contexto latinoamericano. O sea, a eso me refería. Pero no te entiendo bien, ¿puedes repetir la pregunta? Si deberían, o sea, los estados latinoamericanos tener las mismas instituciones que tienen los Estados Unidos. Bueno, totalmente. Como dijo Richard Epstein, que escribió, dijo, las ideas y los principios que fueron tenidos en la Constitución liberal de 1789, de 1787 en los Estados Unidos, no son ideas de aquella era ni de esta era, son ideas de las eras. Es decir, cambia el sistema de vida, pero la razón de ser del hombre no cambia. Nadie va a querer más a su vecino que a sí mismo, ¿no? Esta es la realidad.
y también, como había dicho Hume, la justicia tiene su razón de ser en que la naturaleza no es pródiga ni el hombre es generoso. No, el sistema que cambió al mundo fue el que tomó conciencia de la naturaleza humana, que ahora creen que la quieren cambiar tecnológicamente. No lo creo. Es una de las falacias que está hoy vigente también, porque, como digo, la izquierda se ha apropiado de la ética en función de la falacia de la igualdad. Y por eso digo que Madame Roland, que cuando la mataron durante la Revolución Francesa, dijo: libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Hoy diría: igualdad, cuántos crímenes se pretenden cometer en tu nombre. ¿No? Así es, Armando, muchas gracias. Quiero cerrar con una última pregunta que tiene que ver con algo que mencionaste de Estados Unidos, ahora Miami, la capital de los latinoamericanos, ¿no? La sociedad norteamericana ha sabido sostener la herencia que le dejaron los Founding Fathers. Ahora Trump, la situación con los migrantes, las instituciones de Estados Unidos, ¿cuál es tu diagnóstico? Mira, hay criterios diferentes sobre lo que pasa en los Estados Unidos. Ha habido una tendencia porque aparentemente el Partido Demócrata, en un momento los partidos americanos, como dijo Khrushchev alguna vez, se diferenciaban tanto como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Hoy los Estados Unidos también están sufriendo de un lado o del otro, depende de cómo se quiera ver, ciertas alternativas. Durante mucho tiempo en los Estados Unidos estaba claro que el sistema no se discutía, se discutían issues, como ellos llamaban, o sea, algunas cuestiones particulares, pero no el sistema. Y la prueba también de que empezaron a tener errores fue cuando empezó a caer la economía durante la época de los... ¿cómo era? La crisis del 30, del 2000. No, bueno, la caída del 30 fue otro error de Roosevelt también, con ¿cómo se llamaba el sistema de Roosevelt? ¿Cómo? El New Deal, exacto. Pero la guerra lo salvó. Porque una de las cosas que ahora se trata, a mi juicio, con un error, es tratar a Keynes, ¿no? Cuando Keynes dijo que había que aumentar el gasto público para levantar la tasa de la demanda, para que aumentara la economía, ¿saben cuánto era el gasto público en los Estados Unidos? El 8% del Producto Bruto. Hoy ya en los Estados Unidos está en el 37-38% del Producto Bruto. No, esta es pero bueno, tengo algunas discrepancias, pero con Trump, porque en algunos momentos creo que desde mi punto de vista no estaba en lo correcto, y en otros creo que sí, que está defendiendo y tratando de sacar a los Estados Unidos de la alternativa que representa la Clinton, ¿no? Esta es la realidad. Pero pueden haber malas interpretaciones por las cosas como él las dice y las ha manejado, porque enfrentarse con la Corte en los Estados Unidos es una violación del sistema de los Founding Fathers, ¿no? Ese fue el Judicial Review es la determinante del Rule of Law como diferencia fundamental
de la democracia mayoritaria, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Armando. Tal vez hay alguna pregunta en el público. Buenas noches. Mi pregunta es acerca de cómo combatir el miedo, porque parece ser que es más fácil vender la idea del miedo que la del sueño libre. Es decir, a través del miedo se promueve muy rápido el socialismo, de que creen que solamente colectivamente podemos lograr algo. O existen infinidad de ejemplos, tal vez la iglesia misma te venda, si no haces esto te vas al infierno, ¿no? Qué sé yo. ¿Cómo combates el miedo? Yo creo que es el miedo más allá de un aspecto político, económico. Si yo tal vez quisiera sumergir un poco más a la filosofía, lo reduciría al miedo. ¿Cómo desde el sueño de la libertad, o cómo desde ese punto te deshaces de ese miedo? El miedo se vende bien fácil, el miedo lo adoptan todos, y yo creo que lo tenemos todos. Y eso conlleva o ha conllevado a cometer muchos errores, desde guerras, desde ideologías que a mi parecer tienen mucha, por ejemplo, el socialismo carece de todo, ¿no? ¿Cómo combates ese miedo o con el sueño de la libertad? Bueno, en lo que está diciendo, algo está repitiendo a Maquiavelo, que dijo: el príncipe puede controlar el miedo, pero no el amor, ¿no? Y el tema, insisto, es que hay que saber a dónde se quiere ir primero que todo, porque mientras no se sepa a dónde se quiere ir, y la izquierda tiene la capacidad de la demagogia, y demostrado, porque que se ignore los fracasos que significa el socialismo. Cuba es otro ejemplo sideral de este hecho. Cuba era el país más adelantado de América cuando llegó Fidel Castro en el 59. Y que conste, nuevamente insisto, no porque nosotros fuéramos superiores, por más que no lo creíamos, pero teníamos una relación, un sistema, teníamos el sistema americano por ósmosis, casi sin saberlo. Cuba económicamente era como una provincia americana y eran los americanos los que invertían en Cuba, y los cubanos no sacaban la plata de Cuba, no sabíamos la diferencia entre $1 y $1. Se daban $1, $1, y era lo mismo, ¿no? Así que y el fracaso de Cuba hoy es ignorado en el mundo. Están preocupados por Venezuela y viene Obama y pacta con Raúl. Ignorar los crímenes de los Castro es algo... Y ahora tenemos claro también lo que está pasando en Europa con la socialdemocracia, que fue el producto de este hombre, de Edward Bernstein, que escribió un libro que se llama, en 1890, por ahí, escribió un libro que se llamaba las precondiciones del socialismo, donde en discusión con Lenin decía que al socialismo se podía llegar democráticamente, y lamentablemente tenía razón. Y eso porque la demagogia está presente, y ya Aristóteles había dicho: tengan cuidado que los pobres siempre van a ser más que los ricos. Y por eso dijo: la democracia es la destrucción de la república. Cuando el pueblo se hace monarca, se hace déspota, viola la ley, y desde entonces los aduladores del pueblo tienen un gran partido. Esto se escribió hace nada más que 2500 años atrás, ¿no? Y ya te digo, el planteo del problema es difícil de resolverlo, pero la única
respuesta que hay es que hay que aprender el por qué el mundo avanzó y cuáles fueron los factores que lo determinaron, y olvidarse de que el problema es ni la raza ni la cultura, no, es lograr aplicar el sistema que cambió la historia del mundo y que por eso disfrutamos de este mundo, ¿no? Que si se lo hubiéramos contado a alguien hace 200 años hubiera dicho que estaba loco, el que lo había dicho. Pues precisamente lo que te decía en un principio, hablar contigo es preguntarte recurrentemente qué pasó, ¿no? Y la enseñanza que nos dejas es recurrir a la historia, estudiar, analizar, ver cómo se fueron desarrollando los países, cuáles fueron los procesos, y pues esa es nuestra tarea como Estudiantes para la Libertad, cómo se busca gente libre. Entonces, muchas gracias por haber propiciado este espacio más íntimo para hablar con el ganador del premio Una Vida por la Libertad. Muchas gracias por venir a ustedes, a Se Busca Gente Libre, por esta iniciativa. Si quieres, Adelante. añadir una cosa, que es ampliar el tema de lo que están haciendo ustedes, del camino de la libertad. Yo tengo un libro que se llama The Rule of Law, The Path to Freedom. En otras palabras, Rule of Law como definición del sistema que acabo de definir a ustedes, es el camino de la libertad, que yo los felicito a ustedes por esa preocupación y esa función que han tomado en México, y que espero que tengan cada día más éxito con ella. Definitivamente, unas gracias tremendas a Caminos de la Libertad, porque así como la coincidencia con el libro, precisamente abren un horizonte para México y para América Latina, para que tengamos una ruta y tengamos una esperanza, y por eso agradecer a Berta y a todo su equipo por este espacio, porque además, bueno, vamos a tener el gusto de cerrar esta plática con un cóctel que se va a ofrecer en el jardín. Y pues sin más, muchas gracias Armando, y gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación y por el premio nuevamente.